De vuelta con la edición estelar de Next Noticias, un momento muy interesante de presentarles a don Pedro Citón Ureta, abogado, conocedor muy bien del tema político. Vamos a analizar la situación en el país, la campaña política, lo que está ocurriendo con la candidatura de José Raúl Mulino, también esta fase de alegatos presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Abogado, bienvenido a la edición estelar de Next Noticias, qué gusto saludarle. Y vamos a empezar hablando precisamente de ese tema porque en redes sociales he visto muchos cuestionamientos a la presentación de estos alegatos, lo que en este momento se debate, ¿no?, sobre la candidatura de José Raúl Mulino. ¿Usted qué piensa? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, vio que usted habló y se cumplieron sus deseos. Aquí me va a ver hasta el 5 de mayo del 2024 Bienvenido, tratando de bienvenido. darle una docencia decente a una ciudadanía que la reclama, producto de que en redes sociales hay una cantidad de influencers que realmente no tienen conocimiento alguno de política. Muchos expertos, y dicen muchos ellos, pseudoanalistas sí, que realmente están alquilados al mejor postor y que piensan que las ideas son como, las cambian a medida de que van. No, aquí usted va a encontrar, seguro va a ir con su ayuda, vamos a tratar de trazar una ruta hacia la verdad política al 5 de mayo del 2024 para empoderar a ese ciudadano claro, que necesita realmente conocer la situación política desde otro ángulo. En torno a la candidatura de José Raúl Mulino, ¿qué está ocurriendo en este momento en la Corte Suprema de Justicia? Y leo por allí que hasta profesionales del derecho, gente que se supone ocupó altos cargos, han presentado una serie de alegatos que no parecen como tal. Bueno, Adair, en primer lugar, en el proceso constitucional que presentara una abogada de la localidad en contra del párrafo segundo de la resolución que inhabilitó a Ricardo Martinelli como candidato presidencial, pero a la misma vez, en cumplimiento del Código Electoral, hizo que su suplente, o sea, el vicepresidente, correcto, José Raúl Mulino, fuera el candidato presidencial. Esa frase, ese numeral segundo, fue solicitado que se declarara inconstitucional. Eso fue admitido por el magistrado Arrocha, el cual inmediatamente le dio traslado a uno de los dos procuradores. En este caso el que estaba de turno era el procurador Caraballo, que en el periodo de tiempo de ley, 10 días, él emitió su vista fiscal constitucional, en la cual esencialmente decía que dicha demanda no tenía asidero jurídico y que dicha demanda debía ser declarada constitucional el acto acusado, que en este caso es el acto del Tribunal Electoral. Por tanto, una vez que eso se da, empiezan 3 días sí, publicados en el periódico, un edicto para que en 3 días fueran publicados en el periódico. Eso terminó el fin de semana pasado y a partir de hoy lunes empiezan los 10 días hábiles que establece la norma procedimental constitucional para proceder a emitir entonces por cualquier tercero, son amigos Currie, son amigos de la Corte, son terceros en litigios que quieran comunicar a la Corte su opinión sobre la demanda de inconstitucionalidad. Ha habido, como usted bien apunta, en estos primeros días, este primer día, ha habido gente a favor y en contra. sí. El abogado Sidney Citón, por ejemplo, ya presentó su documentación, su solicitud para que apoyar al procurador Caraballo en el sentido de recalcar que esa demanda es perfectamente alejada del tema de raciocinio constitucional y que el acto impugnado debe declararse inconstitucional. A partir de este momento veremos 10 días más, o sea, toda esta semana, toda la otra semana, en donde va a haber una lluvia de peticiones por parte de terceros en ese sentido. Y yo exhorto a la comunidad jurídica nacional, a los abogados de este país, a los letrados, convencidos y con convicciones democráticas y apegadas al derecho constitucional y a la democracia, que presenten apoyando sus solicitudes, sus escritos apoyando a
a que el acto del Tribunal Electoral se ajustó a derecho y es un acto constitucional producto precisamente de que la norma constitucional es clara. Dice que el que interpreta privativamente la norma electoral es el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral aplicó el artículo 352 del Código Electoral que dice que ante la inhabilitación del principal corre inmediatamente el suplente a cubrir esa vacante y en este caso el suplente es el denominado vicepresidente, candidato a vicepresidente y este caso sería específicamente de Correcto. RM y Alianza, sería entonces José Raúl Mulino el candidato Que oficial. fue avalado en su momento por las directivas del Partido Alianza y también de Realizando Metas. Así mismo es. Como usted bien apunta, el procedimiento electoral del Código Electoral para partidos de más de 100.000 personas y menos de 100.000 personas, la diferencia esencial está en unas primarias. Esas primarias electorales que usted ve se dieron en el caso de RM, claro. Se cumplieron todo el procedimiento y él, de conformidad con lo que establece la ley, puso el dedo en José Raúl Mulino y dijo, tú vas a ser mi vicepresidente, mi candidato vicepresidencial. Y se hizo una serie de situaciones que avaló el partido RM en una sesión extraordinaria que se dio. Igualmente en el partido Alianza, que tiene menos de 100.000 electores, y se hacen como un directorio, ¿no? Avaló a través de un directorio nacional la candidatura de Ricardo Martinelli Berrocal y la de José Raúl Mulino como su suplente o como su candidato vicepresidencial. O sea que ambas candidaturas, tanto para candidatura presidencial como vicepresidencial, cumplieron con la normativa de ley. Ante una carencia de ley dentro del Código Electoral, le toca suplir la interpretación que establece la Constitución Nacional al Tribunal Electoral. Y eso fue precisamente lo que hizo el Tribunal Electoral, suplir la carencia de una normativa específica en el caso de la presidencia y, por tanto, en el caso de la inhabilitación de un candidato presidencial, y aplicó entonces su interpretación privativa. La Corte Suprema de Justicia, y esto es muy importante recalcarlo, a través de décadas ha dicho que el Tribunal Electoral no es un juez que va a ser árbitro en una disputa partidaria, ni es la intención de la justicia constitucional intervenir en la justicia electoral e interferir también en los resultados electorales. Todo esto se estaría dando en el caso hipotético de que la Corte Suprema de Justicia fallara antes del 5 de mayo del 2024. ¿Y puede haber una pausa en el tema de las elecciones mientras la Corte decide? Eso por un lado. Y por otro, hay quienes han presentado escritos en contra de esta candidatura de José Raúl Mulino. ¿Existe gente que pueden argumentar? Mire, la argumentación es la misma que hizo la abogada, se repite el mismo argumento que hizo la abogada demandante. Y no es otra que, según ellos, al José Raúl Mulino no haber ido a unas primarias, por tanto, no es un candidato válido para la candidatura presidencial. Cosa totalmente, una interpretación alejada de la realidad electoral de la que hemos vivido en este país. Pero sobre todo, y es lo más importante, ante los temores de que haya una justicia constitucional parcializada que apresuradamente tome una decisión que pueda afectar a la democracia, al sistema democrático panameño, no solo a José Raúl Mulino como un candidato legítimo, sino a 3 millones de panameños para que ellos voten en las próximas elecciones y decidan a su vez quién serán sus candidaturas. Claro. Tenemos entonces que una serie de abogados notables políticos de Panamá, entre ellos Eloy Alfaro, doctor Miguel Antonio Bernal, Guevara Mann, José Miguel Alemán, que fue canciller de la República, Eloy Alfaro, que fue embajador de Panamá en los Estados Unidos, y otros, han presentado una nota al secretario general de la OEA, en donde llaman la atención y le dicen al secretario general: señor secretario general, la Carta Democrática es clara, estamos ante unos tambores de una posible afectación de estas elecciones por parte de un tribunal, la Corte Suprema de Justicia,
que pareciera estar subordinada al Poder Ejecutivo. Y eso es una llamada de atención. Es un documento que conversé en la tarde con el doctor José Miguel Alemán. Me dijo que ya fue recibida personalmente por el secretario general Almagro. Almagro. Él tiene ya conocimiento de eso. Adicional a ello, le recuerdo que el candidato José Raúl Mulino se reunió con los embajadores de la Unión Europea en Panamá, denunció el hecho de la situación de esta demanda de inconstitucionalidad que peligra las estructuras democráticas en nuestro país, Sí. porque en 30 y pico de años, en todas y cada una de las elecciones después de la invasión del año 89, jamás habíamos estado en una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, y eso es sumamente peligroso para la salud, no solo democrática, que de por sí es necesaria, ¿verdad?, sino para también la salud de la reactivación económica de un país que hoy por hoy está en ruinas en materia de inversiones públicas, en materia de inversiones privadas, en el empleo. El panameño no tiene esperanza alguna de una regularización de su mejoría en su calidad de vida de aquí al 1 de julio, porque ya tiró la toalla. Ya sabe que con el gobierno de Nito Cortizo esto es una pelea ya donde hay que tirar la toalla. Dígame algo, don Pedro, también hemos visto esos recorridos del candidato José Raúl Mulino durante el fin de semana y entre otras cosas él hablaba de que pues es el pueblo quien tiene la decisión en relación a este tema de habilitarlo o inhabilitarlo. Eso por un lado, y por otro, ¿cómo ve el mundo a Panamá ante la presentación de esta nota ante la OEA? Hace que todos esos focos se centren en el proceso electoral de nuestro país con una situación como esta que se está alertando. Claro que sí. Y mire, y lo más triste de todo es que ante una situación en donde deberíamos estar enfocados en una campaña de propuestas, en una campaña de liderazgo, en una campaña realmente de visión de país, lo que nos topamos es con el inicio de la campaña sucia en contra de José Raúl Mulino. Y eso es muy preocupante. Y dentro de esas preocupaciones también se me olvidó comentarle hace un momento las declaraciones del magistrado Juncá. El magistrado Juncá casi está rogándole, pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que falle antes del 5 de mayo porque ellos están preparados para hacer unas nuevas papeletas en donde se excluya al candidato de Realizando Metas y de Alianza. Que supuestamente ellos iniciaron ya la impresión de las papeletas. Bueno, entonces, porque circuló por allí, no hicieron un comunicado como tal, ¿no? Oiga, en vez de guardar silencio, ser recatado, entender que la situación política está como un avispero, ¿verdad? No, él todavía le mete más fuego, más leña al fuego y entonces empieza a retar no como un árbitro electoral, sino como un jugador más, empieza a retar a la Corte Suprema de Justicia. Le dice, ustedes fallan cuando ustedes quieran porque nosotros les vamos a hacer caso y vamos entonces a hacer las papeletas como ustedes nos ordenen a nosotros. Y eso es muy peligroso porque es un llamado, casi un llamado desesperado del magistrado Juncá para que la Corte acoja la demanda de la demandante y tumbe entonces el tema de la candidatura de José Raúl Mulino. Por eso vuelvo y reitero, es tan importante que en este país los abogados de nuestra comunidad jurídica, amantes del derecho, amantes de la democracia, presenten sus escritos a favor de la declaratoria de constitucionalidad del decreto del Tribunal Electoral, del acuerdo del Tribunal Electoral que dijo que José Raúl Mulino era un candidato habilitado, legítimo, candidato presidencial para representar tanto a Realizando Metas como al Partido Alianza. Y eso usted lo ve en todo y cada uno de los recorridos que está dándose ahorita mismo en Panamá, en el sentido de cuando las encuestas dicen que José Raúl Mulino es el líder de las mismas, es porque en las calles se siente así. Y en sus recorridos, él va, como él lo ha dicho, va con el santo adelante. ¿Y quién es su santo? Es Ricardo Martinelli, ¿verdad? La gente ha hecho de la Embajada de Nicaragua un santuario en donde van a rendirle homenaje al líder nacional. Y de eso se aprovecha muy bien
el señor José Raúl Mulino, que está en sus hombros marcando unas encuestas por arriba del 30%, cuando los demás candidatos políticos, como serían Lombana, como sería Torrijos, como sería Rómulo Rux, están a 20 puntos por debajo de esas encuestas. Y es más, hasta parece que lo reconocen, porque me llama mucho la atención que están a la expectativa de que cualquier cosa que diga José Raúl Mulino, de inmediato pues se toman el tiempo hasta de hacer un video diciendo por qué no, incluso hasta campaña que ha sido sancionada por el Tribunal Electoral durante el fin de semana a muchas cuentas y a muchos medios de comunicación por la publicación de la misma. Ya esos son actos de desesperación. Cuando usted escucha a Martín Torrijos también hablar de que el Tribunal Electoral tiene que fallar inmediatamente, ¿verdad? O cuando usted oye a pseudos opinólogos como el señor Stott ya reconocer en el knockout del diario La Prensa de Flor Mirachi de que ya no es posible revertir el triunfo de José Raúl Mulino, o sea que ya es un oficial de que va a ganar, él lo confiesa, un antifuribundo, antimartinelista furibundo, él reconoce que ya la victoria está dada a favor de José Raúl Mulino. Entonces, claro, ante esa situación real de que no hay manera de que por estar estancados ellos no logran separarse, no logran levantar más del 10-15%, entonces empieza la campaña sucia, y al no resultarle la campaña sucia, piensan que a través del forfeit, o sea, cuando usted juega, quiere ir al árbitro y que el árbitro expulse a los 11 jugadores. Ya expulsaron a Ricardo Martinelli, ahora quieren expulsar a José Raúl Mulino para poder entonces ellos decirle, nosotros recibimos el favor popular, nosotros somos el mandato soberano, cuando la realidad sea dicha de que realmente estamos ante una situación que representa claramente que José Raúl Mulino está liderando. Claro, en ese camino, en ese andar, José Raúl Mulino ha dejado claro una serie de situaciones. Entre esas situaciones que ha dejado claro, nos encontramos el hecho de que él respeta el trabajo de los educadores y él quiere que los educadores sean bien pagados, que los educadores no demoren 6 meses en ser pagados, en demorarse en recibir sus emolumentos, ¿verdad? Pero él también quiere resultados porque quiere que la educación pública sea tan buena como la educación privada y que los estudiantes de la educación de la escuela pública puedan obtener empleos. Entonces tiene que haber una sinergia entre la educación pública, el sistema educativo público y la empresa privada para que haga el clic necesario para que cada estudiante que salga de la escuela pueda ser profesional a través de los cursos de capacitación del ICSE, por ejemplo, y conseguir un trabajo digno. Y para eso tiene la propuesta de los 6 meses en donde se le paga a la empresa privada la mitad del salario para que el joven obtenga experiencia, porque uno de los problemas de la juventud en Panamá es que no tiene la experiencia, entonces nadie te contrata porque no tienes experiencia, ¿no? Es que quieren una experiencia de tantos años y la gente acaba de graduarse, ¿no? Así mismo es. Entonces son situaciones que yo creo que hay que rescatar de las propuestas de José Raúl Mulino, que en muchos de sus casos entonces inmediatamente son copiadas por el resto de candidatos, ¿no? Entonces, claro, ahí está. Es que hacen videos aclarando por qué la propuesta no está bien. Ajá, se toman el tiempo, ¿no? Y acá viene una situación bien interesante, porque entonces el elector, y esto es una cosa de credibilidad, de confianza, de creer quién puede llevar a buen puerto las ideas, y ellos reconocen que el tándem Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli, es el único capaz de reactivar este país, porque este gobierno 1 kilómetro no pudo hacerlo el metro de la línea 2 hasta Villasaíta. Entonces imagínense hacer el metro hacia Chorrera, hacia Capira, o el metro que hace falta en la ciudad de Panamá. Entonces eso es empleo, ¿no? Y la gran promesa de José Raúl Mulino es obviamente el metro hacia Chiriquí, el tren hacia Chiriquí, que sería la ruta alterna a los inminentes tranques que siempre hay en la ruta de las playas, sí, de Chorrera hacia Coronado, por decirle a una distancia.
Eso ya empezaría a ser una mejora en ese sentido, y que yo creo que los panameños están entendiendo que una economía no se puede dejar al garete a cualquiera, que el único discurso que tenga es el discurso de la anticorrupción, como lo tiene el señor Lombana. Si tú le preguntas a Lombana cómo va a resolver un tema, es que con la anticorrupción lo vamos a lograr. Hombre, eso es obviamente un elemento muy importante, tener una gestión pública lo más transparente, lo más cristalino posible y alejado de los estándares de corrupción que hemos vivido, pero no solo del pan vive el hombre, como dice el otro, sino que realmente se requiere es una gente que logre ese objetivo de levantar a este país en el tema económico, porque de lo contrario, yo veo muy difícil que nosotros los panameños podamos seguir manteniendo este estatus que tenemos ahora mismo, que es Claro, de desesperanza. desesperanza, O sea, desempleo, yo mando a por mi todos lados hijo, mal. yo mando a mi hijo a la escuela para que sea un desempleado más, y eso no puede seguir dándose en este país. Pedro, a nivel internacional también están ocurriendo muchas cosas en el tema político. Lo ocurrido en el tema de la aprehensión del ex vicepresidente, esta situación entre México y Ecuador. También hace poco presentamos uno de los debates en México, también toda la situación que hubo, prácticamente trifulca. A nivel internacional, ¿cómo están las cosas aquí prácticamente con nuestros vecinos? Si aquí llueve, en México no escampa. Empiezo con el tema de los debates. Definitivamente creo que y lo estoy diciendo desde hace ya un tiempo como consultor político, me parece que el tema de las elecciones se está alargando mucho. Primero un año recogiendo firmas, luego 6 meses en unas primarias y luego 3 meses más en unas elecciones nacionales. Yo creo que estas elecciones nacionales nos han dado pie para afirmar lo que veníamos diciendo los consultores políticos desde hace un tiempo, de que debemos hacer una campaña de 1 mes y medio, porque ya está agotando al elector, y dentro de ese mes y medio hacer a lo sumo 2 debates nacionales, porque pareciera que los 3 que plantea el Código Electoral, plus los 4, 5, 6, hasta esta noche hay un debate de las ruedas de repuesto, o sea, de vicepresidente, imagínense usted, qué aburrido. En estos días hubo uno de turismo. ¿Qué me interesa a mí el turismo si yo estoy dedicado a otra cosa? O sea, hubo otro que hubo en Tierras Altas, como que si solamente allá se produce, o sea, ¿por qué no se hizo en Azuero, se cambió de local, en otro sitio? Yo creo que... Y la firma, súmale la firma de un montón de compromisos. Exactamente. Por la educación, por la niñez, por los adultos. Y esa es la tercera situación que le iba a comentar. Si usted y yo somos candidatos y queremos competir por ser presidente de la República y usted firma los mismos acuerdos que yo firmo, explíqueme cómo le decimos al electorado que usted es diferente que yo. Porque usted usa una corbata negra y una azul. O sea, eso no diferencia. La diferencia es cómo el programa político que tenemos para atajar este tema, el mismo tema, cómo usted lo va a atajar con su programa político, ¿verdad? Esa es la gran, la situación de los 3 candidatos que van en segundo lugar, que los 3 se copian de José Raúl Mulino, de cómo va a resolver las situaciones. Entonces ya la gente ya entiende que esos son 3 candidatos plagios, que lo que hacen es replicar cada cosa que hace José Raúl Mulino o en su momento hizo Ricardo Martinelli. Basado en eso, entonces, yo sí creo que allá en México fue una total pérdida de tiempo. El electorado no se empoderó. Creo que hubo más insultos que contenido. Sí. Creo que se trató de la descalificación, lo que ya está tratando de hacer aquí. Usted vio en la mañana de hoy a una candidata presidencial perder los estribos, gritar, en otros debates también ha sucedido lo mismo. Entonces, esto cada día le está dando la razón a José Raúl Mulino de no participar en los debates, de tener conversatorios y tener foros con las personas y los grupos que él considera necesarios para acercársele, para explicar ese tema. Entonces, eso es muy importante en ese tema. En el tema de la situación de México con el Ecuador, en estricto derecho internacional, le digo que es un acto de barbarie,
un acto de salvajismo lo que cometió Ecuador contra México al invadir, hacer un asalto militar en contra de la sede diplomática de México en Quito. Y le explico por qué. Mire, no, el artículo 22 de la Convención de Viena es muy claro y le señala a usted qué debe hacer, qué no debe hacer. Y una de las cosas que el Estado territorial no debe hacer es violar el espacio de la inmunidad de jurisdicción territorial de estas embajadas. Aquí se ha tratado, y el gobierno de Ecuador ha tratado de decir que fue porque México incumplió con la Convención de Asilo. Nada justifica un tratamiento de esa naturaleza. Y cuando yo escuché a un periodista por las redes sociales alimentar ese fervor para que fueran los panameños a hacer lo mismo aquí en la Embajada de Nicaragua, realmente esa cuenta de redes sociales, de Twitter, debió haber sido cancelada ipsofactamente, porque es generar violencia, generar odio, lo que menos necesita nuestro país. Nuestro país necesita el respeto al derecho internacional. Desde hace tiempo atrás debió darle el salvoconducto al gobierno de Nicaragua para que el presidente Ricardo Martinelli pudiera abandonar el país y refugiarse territorialmente en Managua. Eso no se ha hecho, y no se ha hecho por una mala interpretación por parte del gobierno panameño y del gobierno ecuatoriano, en el caso del vicepresidente Glass, de no entender lo que es el derecho internacional humanitario y lo que protege el tema del derecho internacional humanitario, que es el asilo, y es la protección diplomática de una persona. Ese derecho fue violado allá en Ecuador. Se secuestró por parte del aparato estatal de una persona. Ya no solo se invadió el territorio de la embajada mexicana en Quito, sino que se tomó a una persona amparada por el derecho internacional humanitario, protegida por el gobierno de México, y se le secuestró. Se le tomó de rehén y se le llevó. Eso, como hizo su nota que vi antes, va a ser inmediatamente un tema de demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Y puede ser fácil, es lo que dicen las autoridades mexicanas, es que no va a haber duda, claro, de la condena. No va a ser fácil, claro. No va a haber duda de la condena. Ahí lo único que va a establecerse es el monto de la condena, las reparaciones que tiene que dar y sobre todo el perdón que tiene que dar el gobierno ecuatoriano a favor de las autoridades de México. Pero las indemnizaciones de que vienen, la condena de que viene. O sea, ahí no hay argumento alguno, y todos esos comunicados de prensa que usted está viendo, que están dándose hoy por parte del gobierno ecuatoriano y que muchos juristas aquí en Panamá están replicando, solo muestra una ignorancia o una perversidad en conocimiento del derecho internacional, porque un tema claro y específico es el tema del derecho a asilo. Si usted piensa que no ha otorgado bien el asilo a una persona, yo pienso que sí, lo que tendría entonces que darse es un conflicto, resolver un conflicto ante las instancias internacionales, que en este caso el órgano judicial de las Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia, que queda ubicada en La Haya. Ya el caso entre Colombia y Perú fue un precedente en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, en donde la Corte Internacional resolvió ese tema. Producto de ese caso judicial, ¿verdad?, de carácter internacional, se dio entonces la Convención de Caracas. Habían dos convenciones anteriores y se dio una tercera, la de Caracas, que ya resolvió todo y cada uno de los problemas, problemas o de los puntos oscuros que se habían dado anteriormente en el caso Haya de la Torre. Pretender que no se quiera entender que lo que procede una vez que se da el derecho a asilo es el salvoconducto, es realmente no entender el origen del derecho internacional humanitario, el origen del derecho de asilo. Y por eso es muy importante separar el tema del derecho de asilo con el asalto militar y la inviolabilidad que tenía la embajada mexicana frente al derecho internacional. Porque podemos citar muchos precedentes, pero no creo que venga al caso. Lo importante aquí, Adair,
es que los países viven de una confianza internacional, de que sus sedes diplomáticas van a ser respetadas por el Estado. Ni terceros particulares pueden afectar el buen uso de sus instalaciones para ejercer sus funciones diplomáticas. Y eso es lo que no han entendido, ni en Panamá, ni han entendido en Quito, Ecuador. Y eso ha causado, ¿no?, el repudio de gran parte, muchos países han expresado su malestar con la situación registrada durante este fin de semana. Lamentable. Exactamente, es muy lamentable, es un punto negro en la diplomacia internacional, es triste, sí. Y lo peor de todo es que dentro de los ilustres había un ex embajador de Panamá en Taiwán, de la época de Mireya Moscoso, que sí había que hacer y que había que hacer. O sea, y yo le decía, pero ¿cómo usted fue diplomático? Ese es cuando usted nombra gente diplomático a la carrera, sin conocimiento del derecho internacional, abanicando posiciones del Ecuador cuando realmente no tienen ningún sustento en el derecho internacional. Muy interesante. Pedro Citón Ureta, como siempre, un placer conversar con usted. Como siempre, bienvenido a la edición estelar de Nexo Noticias, analizando los temas nacionales y también la política internacional, lo que está ocurriendo aquí muy cerca, nuestros vecinos.